lo que es el gozo de la Navidad. Amén. ¿Cuánto les gusta la Navidad? Amén. El gozo de la Navidad. En Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, leemos este relato de los acontecimientos de Jesús en el momento de su nacimiento. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Dígalo conmigo: nuevas de gran gozo, que será para todos los pueblos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, te doy gracias por tu palabra, oh Dios. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de leer y recordar, oh Dios, este momento importante en la historia de todo ser humano, importante en la historia universal, este momento importante desde el inicio de la creación, este momento importante desde el momento que tú en tu corazón planeaste una humanidad. Y te doy gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a cumplir el mandato. Tu Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a llevar a plenitud el plan perfecto de la eternidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Una de mis historias favoritas de contar en el transcurso de la vida ha sido la historia de Navidad. Y he tenido el privilegio de trabajar con niños desde la edad de 11 años, desde que yo tenía 11 años, dando clases en la escuela dominical. Y una de las historias favoritas siempre, en toda mi vida, siempre ha sido la historia de la Navidad. Y la historia de la Navidad tiene una cierta magia, se le conoce comúnmente, tiene un cierto toque, tiene un cierto sabor, especialmente en la niñez. No sé si ustedes que tienen niños lo han experimentado, pero en el proceso de la niñez, la Navidad es algo que se ansía, es algo que se espera, es algo a lo cual se anhela. Muchas veces los niños piden algo en enero y le dicen: sí, en Navidad te lo doy. El niño pide algo en febrero y el niño le dice: sí, en Navidad te lo compramos. Y todas las promesas se van dando y se van alargando hasta el día de la Navidad. Y la Navidad viene a tomar ese momento importante, esa relevancia de expectativa de las cosas que van a pasar en Navidad. Y muchos de nuestros niños, a pesar de que quizás no les damos todo lo que ellos desean durante el año, cuando llega la Navidad, algunas de las cosas que pidieron en enero se les olvidó, algo otras que pidieron en febrero se les olvidó, y conforme han transcurrido en su desarrollo natural de su edad, cuando llega la Navidad están pidiendo quizás cosas que ya van más de acuerdo a lo que ellos anhelan en ese momento. Pero siempre en Navidad hay una oportunidad de bendecir y dar a nuestros niños algo de lo que ellos anhelan, algo de lo que ellos han estado esperando por mucho tiempo. En el pasaje que acabamos de leer encontramos el relato de pastores, un grupo de pastores que estaban en la medianoche y estaban en sus tiendas de campaña, estaban a la expectativa. Y cuando leo el relato de estos pastores, no sé qué tanto haya sucedido, pero conozco que la cultura judía es una cultura de tradición oral. Y se vienen pasando los cuentos, se vienen pasando las historias de uno a otro, de uno a otro. Y es en estos momentos cuando hay que hacer vigilias, cuando comienzan a contarse esas historias bonitas, esas historias, esos recuerdos, esas anécdotas que nos han contado nuestros padres. Y me imagino a estos pastores ahí en medio de la noche, haciendo las vigilias de la noche, contando sus historias, contando sus expectativas, contando sus anhelos, sus sueños, mirando las estrellas, mirando el esplendor de la luna y contando sus historias. Y en ese momento ocurre algo maravilloso. En ese momento ocurre el aparecer de un ángel.
del Señor. Y cuando nosotros leemos la Biblia, la aparición de ángeles pues no es nada extraño, lo vemos constantemente, como el Señor hablaba a través de ángeles, a través de estos seres divinos. Pero para estos pastores, tome en cuenta que había habido una expectativa de 400 años de espera. Habían esperado 400 años el día que iba a venir el Mesías, el día que iba a venir el descendiente de David. David había sido un pastor de ovejas. Y Dios le prometió a David que de él vendría el Mesías. Y aquí están estos pastores de oveja contando las historias de David y contando las promesas de Dios para David y diciendo del gremio de nosotros, dentro de los pastores, Dios ha prometido que dentro de nosotros va a venir el Mesías, el hijo de David. Y cuando estos están platicando ahí en ese momento, en el momento que el ángel aparece, dice que las primeras palabras que salen de la voz del ángel es: no temáis, porque ellos tuvieron miedo. Después de 400 años de silencio, después de una larga espera, ahora de repente aparece el ángel y ellos tuvieron temor, temblaron, porque no sabían lo que sucedería. Y en ese momento las primeras palabras que salen del ángel es: no temáis, no tengan miedo. Y luego dice el resto de la frase, dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Finalmente había llegado la noticia esperada. Finalmente había llegado el regalo esperado a través del transcurso de la historia. Y finalmente estos pastores son de los primeros en recibir la buena noticia. Que la expectativa que han tenido por tantos años, la expectativa que han tenido no por un año, no por 12 meses, no por 9 meses, pero la expectativa que han traído por más de 400 años esperando la aparición del Mesías, esperando la promesa de Dios. 400 años que han habido de silencio, donde Dios no ha hablado, donde no ha habido manifestación. Y ahora estos pastores están recibiendo por primera vez en 400 años, escuchando un mensaje directo del cielo para sus corazones. Y Dios escogió a unos humildes pastores para llevarles este mensaje de esperanza, para ser a ellos los primeros en decirles: yo traigo las buenas nuevas que todo el pueblo ha estado esperando. Pero el ángel no se fue al gobernador, el ángel no se fue donde el rey, no se fue a la casa real, el ángel se fue allá al campo donde estaban los pastores. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho esta promesa a un pastor. Le hizo esta promesa a un joven pastor de ovejas que estaba allá en el rebaño, que no era considerado uno de las personas más sobresalientes, pero que en medio de eso Dios vio el corazón de David, y a través de David Dios trajo esa promesa de un día traer el regalo más grande a toda la humanidad, el traer la Navidad. Jesús es la Navidad. Su nacimiento es esa nueva de gran gozo. Cuando leo este pasaje, me da escalofríos el pensar la sencillez de estos pastores, su corazón. Quizás ellos solamente imaginaban, contaban las historias, pero el hecho que en ese momento se les apareciera un ángel y viniera a contarles, a darles la noticia, las primeras noticias, y estos pastores temblaron, tuvieron temor. El ángel los fortalece y les dice: tengan fuerza, tomen ánimo, porque esta buena nueva, esta buena noticia se va a correr. Y vea cómo presenta el ángel esta noticia. Dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. De una vez les anuncia, les dice: les doy noticias. ¿Y qué es lo que se hace con las noticias? Se propagan, se riegan. Las noticias no son para quedárselas uno, las noticias son para expanderlas y darlas a conocer. Y Dios seleccionó a un grupo de humildes pastores para que fueran los que llevaran ese mensaje en ese momento. Muchas veces nosotros nos complicamos la vida o nos complicamos en el transcurso de nuestro parecer a veces cómo vamos a compartir el evangelio, cómo vamos a compartir las buenas nuevas.
Y anoche por primera vez tuve una experiencia que nunca había tenido antes, el poderme sentar y tener una movie night. Bueno, ustedes conocen a Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel aguanta quizás 3 minutos. Josiah ya aguanta los 10, 15 minutos. Estela dura las 8 horas. Cierra los ojos y ella se echó toda la película. Pero anoche se dio algo así bien inesperado. Estábamos en el ambiente, venimos aquí a la iglesia, hubo una vigilia aquí anoche, venimos aquí a saludar a unos hermanos, nos regresamos a la casa, llegué yo un poco sin sueño, comencé a lavar los carros y en el momento sale Estela y me dice, Dimas, ven. Le digo, ¿qué pasa? Estoy haciendo algo importante, estoy lavando los carros. Y en ese momento me dice, no, vente, no te quieres perder esto. Le digo, ok, pues dejé todo, me quité los zapatos, entré. Estaban en el sofá, se había acomodado Josiah y Ezequiel con su cubeta de popcorn, con sus cobijitas, y habían encendido la película estelar Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Y dije yo, bueno, pues llegué, me senté, me acomodé, me agarré mi tecito, me senté ahí con ellos y nos quedamos a ver toda la película. Cosas que no suceden. Para mí fue un milagro. Ya viene la etapa en la que voy a poder ver películas otra vez. Tengo como 6 años. Bueno, desde que me casé no he visto una película completa porque Estela tiene un síndrome de sueño a la hora de ver una película. Pero ahora pues como que voy a tener quien me acompañe, ¿no? Entonces se da ese momento y las luces del árbol encendido, bien mágico el momento, ¿eh? Las luces del árbol encendido, las luces de afuera encendidas, el popcorn y el tiradero en la sala. Leti sabe de lo que estoy hablando. Cosas por aquí, juguetes por allá, y voy entrando, tirándome entre los carros, entre los legos, y llego al sofá y me siento con ellos. Y comienza la película. En el transcurso de todo el proceso, pues, no sé si ustedes han visto la película o no, algunos podrán decir, ay, ¿qué tiene que ver Red-Nosed Reindeer con Jesús y qué tiene que ver con la Navidad? Independientemente que tenga que ver o no, el hecho es que yo estaba con mis 2 hijos, con mi esposa, sentados en un sofá, disfrutando un momento en familia. Y en ese momento yo sentí, dije, este es el espíritu de la Navidad. No es lo que está en la pantalla, es lo que está fuera de la pantalla y lo que estamos aquí. Y en ese momento Josiah comienza a expresarse, no sé si fue de su humanidad, si fue de su pensamiento, no sé qué fue, pero Josiah comienza a expresarse y dice, Daddy, this is Christmas. Dice, I don't want gifts. No quiero regalos. Dice, mi mejor regalo es my little brother, mommy, and you. Me dice, it's okay if we get presents, but my family is Christmas to me. Mi familia es la Navidad para mí. Y comienza a expresar y dice otra vez los nombres de las personas. Dice, mi mamá, mi hermanito, mi papá. Y luego dice, and God, He's number 1 in my family. Eso es Navidad. Y saca Josiah de toda esa escena de la bendita película de Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Y al final dice, Daddy, what's important is what's in the heart. Lo que es importante es lo que está en el corazón. Por los que no conocen, Rudolph es con su narizota roja que todo el mundo se burlaba de él. Pero Josiah dice, lo importante no es lo que está afuera. Dice, estoy hablando de un niño de 6 años, me está predicando. Dice, lo importante no es lo que está afuera, nuestras diferencias, lo importante es lo que está en el corazón. Y cuando yo veo este pasaje, pudiéramos decir estos pastorcitos, estos pastores insignificantes, la función de pastores de ovejas era quizás una de las profesiones más humildes de campo que había en ese entonces. Pero Dios no vio la ropa, no vio los regalos, no vio las decoraciones, no vio la magnitud, vio el corazón de aquellos pastores. Y los que estaban anhelando y esperando en su corazón la llegada del Mesías eran esos pastores que estaban a la intemperie,
Dios vio su corazón y fue a ellos que Dios llegó y les llevó el mensaje de gozo, de la alegría de la Navidad. Yo sé que solamente tengo 2 horas, no se crea, pero quiero compartir 3 aspectos del gozo de la Navidad. Y no me voy a extender mucho, pero quiero que lo llevemos estos 3 aspectos del gozo de la Navidad en nuestros corazones. Para empezar, el gozo de la Navidad es un gozo que comienza desde el momento de la concepción. Desde el momento que Jesús entra en el corazón de una persona, comienza un gozo eterno, un gozo permanente. Cuando leemos en el pasaje anterior, en el libro de Lucas, capítulo 1, encontramos cuando María visita a Elizabeth. Y en el capítulo 1, versículo 39, encontramos lo que sucede. Jesús ya estaba engendrado en María. Ya estaba físicamente, ya estaba engendrado en el vientre de María. Y va y visita a su tía prima Elizabeth. Y dice, en el momento que llega, en el versículo 39 dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó ¿de qué? De alegría en mi vientre. Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth. En el momento que Jesús, apenas había sido concebido en el vientre de María. Y María llega en esa etapa a visitar a su prima. Y en el momento que llega, la voz de María saluda a Elizabeth y dice que Juan el Bautista dentro del interior, dentro del vientre, Elizabeth tenía quizás como 6 meses, pero en el momento que escucha la voz dice que este bebé saltó de alegría. El gozo se había manifestado, la llegada de Jesús provocó el gozo y la alegría aún en el vientre, aún cuando ese bebé no había nacido, aún ahí se provocó ese gozo, esa alegría en ese corazón, en el corazón de Juan. Juan tenía un propósito. Juan estaba definido su obra y en el momento que escucha la voz de María, en el momento que escucha esa salutación, Elizabeth lo proclama, dice, de mi Señor. Juan el Bautista, desde ese momento sabía que había llegado el Mesías, el prometido. Y dentro de su interior, me fascina cómo lo dice la Biblia, saltó de alegría. ¿Cuántos nosotros saltamos de alegría cuando vemos que Jesús ha nacido en el corazón de una madre soltera? Cuando vemos que Jesús ha nacido en el corazón de un padre que por mucho tiempo ha perdido su vida en la borrachera. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos cuando vemos que Jesús ha nacido en aquella persona menos esperada? ¿Cuántos de nosotros saltamos de alegría al ver que el propósito de Dios se está cumpliendo en la comunidad? Este bebé saltó de alegría. Desde el momento de la concepción, el gozo que Dios da, el gozo que viene de parte de Dios, no es una alegría temporal, no es solamente una alegría que dura el 24 de diciembre, el 25 de diciembre. El gozo de la Navidad es un gozo que comienza desde el momento de la concepción. Hoy en día, esta es una área que es muy atacada en nuestra sociedad y en la sociedad mundial. El aborto constantemente. ¿Y sabe qué? Jesús puede ser la transformación aún en el vientre de una madre. Lo vemos claramente. La Navidad, el regalo de la Navidad, la noticia de la Navidad es algo que debe llevar aún en la primera etapa de la concepción, porque Dios se glorifica de maneras especiales. El segundo aspecto que quiero que veamos de la Navidad es que la Navidad
El gozo de la Navidad no solamente es en la etapa de la infancia. Yo me acuerdo en mi infancia, yo me alegraba con la Navidad. Yo viví en un pueblito donde no se disfrutaba de muchas cosas materiales, pero para mí mi alegría era agarrar un arbolito de café. Un palito de café, porque no tenemos pinos, es un área cálida. Entonces agarrábamos un arbolito de café y lo adornábamos y le poníamos sus luces, y ese era nuestro arbolito de Navidad. Y yo recuerdo la emoción, la sensación, el hecho de convivir en la iglesia, de estar con los hermanos, los cohetes, la comida, el ambiente. Era un ambiente muy bonito en mi infancia. Yo lo recuerdo constantemente, al punto de que cuando llegué aquí, a la edad de 12 años, la primera Navidad fue la más aburrida del mundo aquí en este país. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a mi Navidad, con mis amigos, con mi familia, con mis parientes en la iglesia. Y sentí ese vacío, esa ausencia. Pero la Navidad no es algo que solamente, o el gozo de la Navidad, la alegría de la Navidad, no es algo que debe terminar cuando termina nuestra infancia. Y es que ahí es cuando nos convertimos en Scrooge, muchos de nosotros los adultos. Ya que nos hacemos grandes, ya que nos hacemos mayores, decimos, Santa no existe, Rudolph es una historia rara. Y comenzamos a descartar todas las cosas que para los niños es un mundo de fantasía. Y pudiéramos debatir teológicamente si es correcto o no es correcto. Pero ¿sabe qué es lo que yo sí sé que es correcto? Es sentarme con mis hijos y disfrutar con ellos su etapa de desarrollo. Tarde que temprano van a descubrir que Santa es un cuento muy bonito. Tarde que temprano van a descubrir cosas importantes. Pero también van a saber que en el proceso papá y mamá han estado con ellos en el transcurso. Y conforme ellos van haciendo estos descubrimientos, ahí estamos nosotros para irles explicando quién es Jesús, cuál es el verdadero significado de la Navidad, y que ese gozo no termina cuando se terminan los regalos, que ese gozo que Jesús da no se termina cuando termina la celebración, que no es necesario esperar hasta el otro año para sentir el gozo y la alegría de la Navidad, porque la verdadera Navidad, el gozo de la verdadera Navidad es el tener a Cristo en nuestro corazón. Y eso se experimenta todos los días de nuestra vida. El tercer aspecto que quiero que veamos es que la Navidad es algo que no se puede callar. No se puede callar. El gozo de la Navidad te provoca anunciarlo. María, en el momento que se enteró, dice que se fue entre las montañas, subió y fue a contarle a Elizabeth el Mesías prometido. La Navidad ha empezado. Y fue y lo contó. Los pastorcitos se levantaron de ahí y comenzaron en su camino y fueron a encontrar al Mesías acostado en un pesebre, humildemente, como estaba escrito en la profecía, tal y como había sido descrito. No nació en el palacio del rey David, nació en el pesebre donde David comenzó. David no comenzó en el palacio, David comenzó en un pesebre, David comenzó pastoreando ovejas, y ahí nació el Mesías, en medio de los animales, en medio de la paja, en medio del ambiente. Yo no soy muy bueno para los olores, pero Estela es buena para los olores, entonces yo me imagino lo visual, ¿no? La paja, me imagino los animales. Estela se imagina los olores que había ahí en el pesebre, y me imagino a José ahí tratando de limpiar y cubrir todo ahí para que al menos hacer un lugar decente para que naciera Jesús. Pero en ese ambiente humilde nace Jesús. Y comienza la etapa de dar a conocer el gozo de la Navidad. Estos pastorcitos, estos pastores que estaban ahí apacentando ovejas, no se quedaron con ese gozo para sí mismos. Fueron, verificaron y siguieron contando las grandezas del Señor. Ahora, cuando usted piensa en nosotros típicamente lo que pasa es que nuestra mente a veces es trastornada por lo que vemos, pero la Biblia no dice cuántos pastores había. Nosotros nos imaginamos 2 pastores, 3 pastores, nos imaginamos un poquito, pero los pastores apacentaban en manadas, entonces había muchos pastores. No eran solo 2 o 3, eran cantidades de pastores, y me imagino cómo se regó la voz entre todos los pastores y decirle: el Mesías que le fue prometido al pastor David es el Mesías que ahora nos ha llegado a nosotros. Y comenzó a regarse esa noticia en medio de todo el gremio de los pastores de ovejas, a saber que la verdadera Navidad, que el verdadero gozo había llegado a sus vidas.
Ahora, cuando vemos este relato, nos damos cuenta que la Navidad no termina cuando termina la infancia. Y yo no sé ustedes cómo son con sus hijos, no es mi perspectiva ni juzgar ni criticar. Y yo por mucho tiempo, cuando no era papá, yo decía, no, yo cuando crezcan mis hijos no les voy a hablar de Santa Claus, no, yo no les voy a poner arbolito de Navidad, yo no voy a poner esto, porque uno se llena de prejuicios, ¿no? Pero en el transcurso te das cuenta que no es tanto lo material o la manera en que se celebra, sino en que nuestros hijos lleguen a tener la comprensión de lo que es la verdadera Navidad y lo que es tener el verdadero gozo de Jesús. Pero en el transcurso del tiempo nos damos cuenta que la Navidad o el nacimiento de Jesús, el gozo que Jesús trae a nuestras vidas, es algo que permanece en medio del tiempo, en medio de las distancias y en medio de las circunstancias. Y yo creo que nosotros como adultos hemos descubierto lo que es el verdadero gozo en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, en medio del no hay y la promesa de que va a haber, en medio de la soledad y la confianza de que Cristo dijo que no estaré solo. En ese proceso nosotros hemos descubierto el verdadero gozo de conocer a Jesús. Y para cada uno de nosotros el tener eso en mente, el tener eso en nuestros corazones es muy importante, porque Jesús, la historia del gozo de Jesús o la de Navidad, el verdadero gozo de la Navidad no termina cuando se abre el último regalo. El verdadero gozo de la Navidad permanece aun cuando no hay regalos. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos gusta recibir regalos? Amén. ¿Verdad que sí? César, mira a tu alrededor porque están esperando, dice que de 5 y 5, dice 5 aquí, 5 aquí, amén. Entonces nos gustan los regalos, son buenos, es bueno participar, es bueno de convivir, pero ¿dejaría de ser Navidad si no hubieran regalos? ¿Dejaría de ser Navidad si no hubiera arbolito? ¿Dejaría de ser Navidad si no hubiese comida en la mesa? No. Cuando hemos descubierto el verdadero gozo del nacimiento de Jesús en nuestras vidas, todo lo exterior es secundario. Quiero leerles lo que dice Habacuc en el capítulo 3 del libro de Habacuc, versículo 17. Y este es el verdadero gozo de la Navidad. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y ¿qué? Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuáles fueron las palabras que el ángel les reveló a los pastores? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Dios de mi salvación. Jesús es el Dios de mi salvación. Y aunque falte todo lo demás, aunque hubiere sequedad, aunque hubieran vacíos, independientemente de si hay regalos o no hay regalos, el gozo de la Navidad permanece en nosotros, porque no está determinado por una fecha, no está determinado por un tipo de comida, no está determinado por un tipo de regalo, no está determinado por un tipo de clima. El verdadero gozo está determinado por el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, la llegada de Jesús a nuestras vidas. Y muchos de nosotros pensamos, los que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, muchas veces dicen, es que voy a dejar primero las drogas y después le abro mi corazón al Señor. Voy a dejar primero mis malas palabras y después le abro mi corazón al Señor. Voy a dejar primero los vicios y después dejo que Jesús venga a mi corazón. Jesús llegó a un pesebre. Créeme, a Él no le asustan los malos olores. A Jesús no le asusta lo humilde o lo sencillo.
Pero si en tu corazón tú dispones a hacer un espacio para Jesús, Jesús va a entrar, va a cenar contigo y se va a quedar contigo por la eternidad. Y el gozo que Jesús da es para siempre, independientemente de si hay o no hay, de si falta o abunda. El gozo del Señor, el verdadero gozo de la Navidad, permanece en nosotros en el transcurso de nuestra vida. No está limitado solamente a nuestra infancia. Piense por un momento, porque yo a veces siento que como padres nosotros le perdemos el sabor a la Navidad. Y yo creo que el mejor sabor de la Navidad se da cuando los padres se involucran con sus hijos. Cuando son solo los hijos los que están emocionados por la Navidad y los papás o los adultos no hacemos un esfuerzo por mostrar esa emoción, se va perdiendo. Y vamos perdiendo la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra, vamos perdiendo la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos lo importante que es el gozo del Señor. A muchos de los papás aquí, cuando llegó el 26 de noviembre y les comenzaron a hostigar que pusieran las luces, que pusieran el arbolito, es como que, ay, tengo que sacarla del garage y no sé dónde quedaron. Y comienza como el trabajo, ¿no? Y a mí me hacen subirme ni siquiera escalera, en una silla, y me toca poner ahí en todo el techo, y ahí estoy, ay Señor, y tengo sueños, son las 11 de la noche, el día de Thanksgiving, y ahí me tienen poniendo luces. Pero en el momento que se levanta mi hijo Ezequiel y enciende el switch y le hace ¡wow! Se me fue el sueño, se me fue el cansancio, se me fue todo. A veces algo tan sencillo es suficiente para abrir el corazón de nuestros hijos y darles a entender a ellos lo que es el verdadero gozo. El verdadero gozo que tenemos no depende de si hay o no hay. El verdadero gozo depende si Cristo está en nuestros corazones. Amén. Les dije que no iba a durar las otras 3 horas, pero quiero ir al tercer punto. El gozo del Señor es para toda la vida. Amén. El gozo del Señor es para toda la vida. En el caso de Elizabeth vemos que el gozo del Señor, el gozo de la Navidad se manifestó aún en el vientre. Luego vemos en el caso de Habacuc que el gozo del Señor se manifiesta aún en el proceso de la vida, en el proceso de la productividad, en el proceso de nuestra vida, de nuestro desarrollo, cuando hay y cuando no hay. Yo creo que nosotros los seres humanos experimentamos esa vida más cuando vienen los hijos y cuando nos preocupamos más si hay comida o no hay comida, nos preocupamos si hay techo o no hay techo. Yo cuando estaba soltero no me preocupaba si tenía comida en el refri o no tenía comida. Yo no me preocupaba si tenía dónde dormir o dónde no dormir. Yo de soltero me preocupaba muy poco de estas cosas. Yo iba, venía, siempre sobró una casa, una puerta que se abriera y me decía, vente a pasar la Navidad, vente a mi casa. Creo que conocí muchos de los apartamentos de aquí alrededor, donde pasé muchas Navidades, en mi adolescencia, en mi juventud. Y cuando el pastor Cristian mencionaba acerca de los jóvenes adultos, a la edad de 18 años yo estaba en la iglesia y mis padres no eran cristianos, no se celebraba la Navidad como se debe celebrar. Y yo recuerdo que cuando llegaba la Navidad para mí era un momento de tristeza, porque en mi casa no se iba a celebrar la Navidad como a mí me gustaba celebrarla. Cuando a mí me decían que en la iglesia no iba a haber servicio el 24 de diciembre, era cosa de angustia y de dolor, porque yo tenía que irme a mi casa, a las rancheras, a las borracheras, a los gritos, y vivir en ese ambiente. Y no era mi ambiente. Pues yo doy gracias a Dios que en este vecindario aquí, especialmente aquí atrás, se abrían muchos apartamentos y me decían, ven a mi casa esta Navidad, pasa conmigo. Y siempre encontré una familia donde pasar la Navidad, donde convivir. El verdadero gozo de la Navidad no se termina cuando nosotros crecemos o nos hacemos adultos. El último aspecto que quiero que veamos es el aspecto de Simeón. Y yo sé que el pastor Cristian va a predicar el próximo domingo y va a ampliar un poco más en cuanto a la esperanza de la Navidad. Pero quiero solamente tocar los años finales de Simeón.
cuando Jesús fue presentado en el templo, en el versículo 21 del capítulo 2, encontramos a Simeón, encontramos a un anciano que toda su vida ha esperado la Navidad. Este no esperó la Navidad por 9 meses, por 12 meses. Este ha esperado la Navidad toda su vida, hasta su vejez. Y dice en el versículo 21 del capítulo 2 de Lucas: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palomitos. Versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este anciano había esperado la Navidad toda su vida. Había anhelado. Y se le había dado promesa y se le había dicho: tú no vas a morir hasta que no veas al Mesías con tus propios ojos. ¿Se imagina esperar toda una vida para un momento? Pero el gozo que este hombre experimentó en el momento que recibe en sus brazos a Jesús, y dice: este es el momento el que yo estaba esperando. El momento de realización y plenitud de su vida. En su vejez, en sus últimos años, en sus últimos días, dice: he llegado al final. Y se va con alegría y con gozo cuando dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Qué está diciendo? Hay una plenitud de gozo, hay una satisfacción completa en su vida. ¿Por qué? Porque ha visto con sus propios ojos a Jesús. Ese es el gozo de la Navidad. Es un gozo que permanece aún hasta nuestra vejez. Espero que no dejemos de confiar y de celebrar con alegría el gozo de la Navidad. Quiero pedirle que se ponga de pie por un momento. Vamos a orar. Cada uno de nosotros quizás tenemos diferentes perspectivas. Venimos de diferentes pueblos, de diferentes países. Y cada uno de nosotros quizás tenemos diferentes maneras de celebrar o experimentar la Navidad. Las tradiciones son diferentes, quizás de un país a otro. Las comidas quizás son diferentes de un país a otro. Pero hay algo que, como me decía Josiah anoche, lo importante es no ver las diferencias, sino encontrar las cosas que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es a Jesucristo. Él es la razón de la Navidad. Él es el que trae el verdadero gozo a nuestras vidas. El verdadero gozo de la Navidad no termina cuando terminan los regalos o cuando se termina la infancia. La magia de la Navidad, se le dice secularmente, la magia de la Navidad para nosotros no es magia. Para nosotros es un hecho real que está en lo profundo de nuestro corazón, e independientemente de lo que esté fuera, esa Navidad se vive, ese gozo se vive porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. Yo no sé cuáles son las situaciones, las circunstancias en las que tú vas a enfrentar esta Navidad. Muchos de nosotros quizás estas fechas se vuelven fechas con doble emoción, porque hemos perdido a un ser querido con quien compartíamos la Navidad y hoy no la vamos a tener.
Varios miembros de esta comunidad, de la congregación, han perdido a padres, a familiares en este año pasado, y esta va a ser la primera Navidad con la ausencia de ese ser querido. Déjame decirte, en medio de esas circunstancias, el gozo de la Navidad sigue siendo real en tu vida. Y aún en medio de la ausencia de tu ser querido, en la ausencia de tu padre, en la ausencia de tu madre, en la ausencia de quizás un hijo o un familiar, Jesús está contigo y su gozo permanece en ti y te da la libertad de celebrar y disfrutar de este tiempo, porque Dios está contigo. ¿Cómo no hubiera yo deseado que mi madre disfrutara de este tiempo y conociera a mis hijos? Mi madre falleció a los 52 años, en el mes de, llegando a estas fechas, a finales de agosto. Y por mucho tiempo yo decía, pero mis hijos no van a conocer a su abuela. Mis hijos no van a poder disfrutar de la alegría de tener una abuela a su alrededor. Pero déjenme decirles que el gozo del Señor supera la alegría terrenal. El tener el gozo del Señor en nuestras vidas nos da satisfacción. Y anoche, mientras estábamos sentados en el sofá más pequeño de la casa, en una sala quizás completamente tirada, porque durante el día mis hijos se divirtieron con juguetes, tiraron, jugaron, corrieron, pero en ese momento yo doy gracias a Dios, porque digo, aquí comienza una nueva generación. Y quizás yo voy a ser ese abuelo, o Estela va a ser esa abuela que va a contar las historias a nuestros nietos, la verdadera historia de Jesús, la verdadera historia del gozo que trae la Navidad. El gozo que trae la Navidad no es el comercio, no es lo exterior. El verdadero gozo de la Navidad es Jesucristo en nuestras vidas. Y ahí donde estás, yo quiero pedirte que quizás hubiera alguna razón por la cual decir estar triste en esta Navidad. Dile: Señor, no voy a estar triste, voy a disfrutar de tu gozo, porque a pesar de la ausencia, tú eres el gozo de mi vida, tú eres el gozo de mi salvación. Si hubiese alguien aquí en esta tarde que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, si hubiese alguien que quizás diga: yo he escuchado mucho de Jesús, pero no he experimentado esa paz, ese gozo que ustedes hablan, déjame decirte, ese gozo es real. El verdadero gozo de la Navidad es Jesucristo. Y cuando Cristo está en tu corazón, ese verdadero gozo no se apaga cuando se apagan las luces. Ese verdadero gozo no deja de existir cuando termina la comida. Ese verdadero gozo no se termina cuando se van los amigos o se va el resto de la familia extendida. Ese verdadero gozo permanece en tu corazón hasta el último día de tu vida. El verdadero gozo del Señor va a estar contigo hasta el momento en que digas: Señor, despides a tu siervo en paz, porque he visto la gloria de Dios. Despides a tu siervo en paz, porque tu palabra se ha dado a conocer, porque tu nombre se ha extendido por todo Costa Mesa, porque tu gozo, tu palabra se ha dado a conocer a toda la comunidad, porque no ha habido una sola persona que no haya escuchado del gozo del Señor, porque hemos sido diligentes y hemos cumplido tu palabra y hemos dado a conocer el verdadero gozo de la Navidad. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos en esta hora y te damos gracias, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de la Navidad es tener a Cristo en nuestros corazones. El gozo de la Navidad es poderte compartir abiertamente con los demás. El gozo de la Navidad es poder abrirle la puerta a alguien que no tiene con quien celebrar y decirle: mi casa es tu casa, ven a mi casa, celebra con nosotros, porque aquí tenemos el verdadero gozo de la Navidad, que se llama Jesucristo. Que en esta Navidad, oh Dios, más que dar regalos materiales, podamos dar el anuncio
el anuncio de salvación en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que te glorifiques, oh Dios. Y mientras se hacen los preparativos para celebrar en familia, mientras celebramos con nuestros hijos, prepara nuestro corazón, oh Dios, para darte a conocer, para dar a conocer a ese Jesús que no se quedó como un niño, ese Jesús que creció, cumplió su propósito, derramó su sangre en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy está con nosotros y promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te doy gracias, oh Dios, por ese gozo que solamente lo encontramos en ti. En el nombre de Jesús damos gracias. Gracias, Padre. Christopher, come over here. See, Christmas is not about where you are. Christmas is where God wants to take you. And you're in the right place. Pastor Chris, I want you to come over here. God sees the heart. Dios mira en el corazón. Esta Navidad no mires el exterior. Esta Navidad mira el corazón. Dios mira el corazón. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de Él sea salvo. Porque no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esta Navidad es el momento de dar a conocer a Cristo. Heavenly Father, we come in your presence right now. And your word says, to the least of this, if you've done it to the least of this, you have done it unto me. And Lord God, we come to your presence right now, and we ask for a miracle. We ask for a miracle, Lord God, in the life of Christopher. May your love, Lord God, be birthed in his heart. May the joy of your love, may the true joy of Christmas be in his heart, that he doesn't need to turn to anything else but God. May the true joy of Christmas come and reign in his heart. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque en esta Navidad tú te glorificas. En esta Navidad tú te vas a glorificar en la vida de Cristo. Tú te vas a glorificar en la vida de cientos de jóvenes como él, que están luchando, que están batallando, pero tú te vas a glorificar, oh Dios, y tú vas a ver su corazón y tú vas a restaurar sus vidas. Y en este momento lo creemos. Levanta tus manos, extiende tus manos al frente y vamos a orar por Christopher, pero vamos a orar por toda su generación, por todos aquellos jóvenes que como él, este día se ha abierto una puerta, este día se ha abierto un ministerio donde jóvenes como Chris van a poder ser restaurados, van a poder crecer, van a poder conocer el verdadero gozo de la Navidad.
un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida y él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. En ese mismo espíritu, hermanos, quiero que oremos. Llevemos en oración a nuestra hermana Malvina. Es la líder de los Ujieres. Nuestra hermana está muy delicada en su casa, tuvo un accidente y bueno, está muy delicada. Está en su casa y vamos a coordinar con las hermanas. Nuestra hermana Leti, vamos a coordinar a ver cómo la ayudamos entre semana porque no se puede mover pero necesitamos que el Espíritu de Dios haga algo en su vida, amén. Que el Espíritu de Dios la fortalezca, la sane, la levante, y nosotros como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo Jesús, en nuestro trabajo, cuidar de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Y es lo que vamos a hacer, amén. También nuestra hermana Leti Madrigal pide oración por su nietecito que va a tener una cirugía, y que Dios les dé paz, fortaleza, pero que también el Señor sane, amén. Que el Señor obre y que Él sea las manos del cirujano. Vamos a cerrar con esta oración, dándole gracias a Dios, porque el gozo no acaba, amén. Porque en medio de las circunstancias y dificultades existe algo, hermanos, que nadie te puede robar. Es un gozo de paz, es un gozo que no se puede explicar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, con ese gozo que existe en nuestras vidas, te venimos a buscar, Señor, para la vida de nuestra hermana Malvina, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, paz en su corazón, paz, Señor, por todo lo que está pasando. Pero te pedimos, Señor, que restaure su cuerpo, Señor. Padre, restaura su cuerpo total, bendito Dios. Ayúdala, Señor, restaura su cerebro, Señor. Quita, Señor, esos coágulos que se han creado en su cerebro, Padre. Te pedimos, mi Dios, un milagro en la vida de nuestra hermana Malvina, Padre. Un milagro, Señor, en su vida. Restáurala, mi Dios. Sácala de ahí, Padre. También te pedimos, Señor, por el nieto de nuestra hermana Leti. Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Dios. Tú eres el doctor de doctores. Tú eres el que obras, Padre. Y te pedimos que tú, Señor, intervengas. Que en esta cirugía, Señor, tú estés con él. Que tú uses las manos de estos doctores, Padre, para que tú te glorifiques en la vida de sus padres y reconozcan que tú eres Dios. Gracias te damos en este día, Señor. Nos vamos de aquí, Señor, pero nos llevamos el gozo de lo que tú has hecho en nuestras vidas. A
A ti sea la gloria, a ti sea la honra, y a ti sea la alabanza, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Los dejamos con el gozo de Dios. Amén. Están despedidos.